Desde niña soñé ser una gran contadora. La vida me llevó a desempeñar durante 8 años el rol de la docencia. Vi la convocatoria en el periódico que necesitaban operadoras de buses, un rol que siempre se ha desempeñado por los hombres, y eso me llevó a retarme a mí misma. Me inscribí, nos capacitaron, nos recategorizaron, nos enseñaron temas de la Secretaría de la Mujer. Soy Karen Martín, orgullosa operadora de la Rolita, y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes, tanto beneficiarios de los impuestos como también los contribuyentes. Yo muchas veces he dicho que la mayor prueba de solidaridad de cualquier persona es pagar impuestos. O sea, y todos contribuimos, unos más poco, otros más, pues con mayores recursos, pero esa contribución es fundamental, porque como lo va a mostrar la alcaldesa, con esos recaudos, con esos recursos, nosotros podemos financiar muchas cosas. Y veamos, por ejemplo, en la siguiente, podemos ver que hemos recaudado, eso es toda la plata que recaudamos. A veces es difícil decirlo porque, por ejemplo, en este momento, hoy, en junio, ya llevamos 8 billones recaudados. La mayor parte de la gente no sabe que son 8 billones. Y es difícil, digamos, como ponerle, pero le voy a decir, son 8 y 12 ceros. Es como difícil porque nadie ha visto esa cantidad en la vida y probablemente nadie no lo vamos a ver, pero eso es lo que hemos recaudado. El año pasado recaudamos 12 billones, este año vamos a llegar a 13 billones. Eso es lo primero. Y vamos bien gracias a todos los contribuyentes. En segundo lugar, en la siguiente diapositiva, tenemos el número de personas que pagan, que contribuyen. Hay, por ejemplo, 206.000 contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Eso lo pagan las actividades económicas, las empresas. Muchas personas naturales que también tienen una actividad económica pagan el ICA. Varios de ustedes que están aquí contribuyen con el ICA. Y ese ICA, que es el impuesto de industria y comercio, es la mayor fuente de ingresos de recursos de la ciudad. 60%, más del 60% de la plata viene de ese impuesto y gracias a las empresas de Bogotá, pequeñas, medianas, grandes, gracias a ellas. Vehículos, hay 1.300.000 contribuyentes del impuesto de vehículos y hay 1.400.000 contribuyentes del impuesto de predial. Entonces, acabamos de terminar el impuesto predial, el 10% de descuento y también el de vehículos. Bueno, y hay otros que ya son mucho más chiquitos, que representan un monto de 3.407 millones, mucho más pequeño. Y hay una cosa que es bien importante, Bogotá se caracteriza por una excelente cultura tributaria. Hay una forma de medirlo y es qué proporción de la gente paga a tiempo, es decir, que antes de que se venza la fecha límite para pago. En el impuesto de industria y comercio el 88.4% pagan a tiempo. En los vehículos el 77.5% y en el predial más del 88% paga a tiempo. Es decir, la gente aquí se preocupa por pagar sus impuestos. Y de hecho, y tengo que pedir disculpas a los que tuvieron problemas, sobre todo el año pasado, pagando los impuestos, porque estábamos en un cambio tecnológico en la Secretaría de Hacienda. Yo sé que eso fue complejo. La gente nos decía, pero es que yo tengo que pagar los impuestos, quiero pagar los impuestos, por favor ayúdenme a que lo pueda hacer. Y eso nos da, la alcaldesa me dio varios coscorrones porque decía, por Dios, pero hagamos que la gente sea fácil, contribuyámosle a la gente con eso. Les mandamos entonces este año todas las declaraciones a las facturas del impuesto a la casa. Yo creo que la gran mayoría de ustedes lo debieron recibir, tanto el predial como de vehículos. Y hay otra parte que es muy interesante. En estos 3 años ha habido 68.000 contribuyentes que han dicho nosotros pagamos 10% adicional. O sea, pensar, y eso me lo ha preguntado gente que está en el exterior, ¿cómo así? ¿Hay gente que paga impuestos voluntariamente? Pues sí, podemos decirle que en Bogotá hay 68.000 que han pagado voluntariamente un 10% más, que justamente se ha juntado a la plata del distrito y de la nación para apoyar a más de 1 millón de hogares
en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad a través del ingreso mínimo garantizado. Y ustedes ya la alcaldesa seguramente les van a dar más datos de eso. Y esto es muy importante. Incluso les voy a decir, en el año 2020, en plena pandemia, fue cuando más la gente dio el 10% de descuento. Cuando más lo necesitábamos, fue cuando más respondió la gente. Esa es la solidaridad, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y fíjense que mucha gente a veces tiene esa idea, nada, es que la gente después no trabaja, le regalan y entonces son unos flojos. No. Nadie quiere quedarse dependiente. Todos queremos ser libres y autónomos y crecer. Y Francisco es un gran ejemplo de eso. Bueno, vamos a ver, pues perdí el empleo, pero entonces vamos a aprender a hacer un negocio, puedes hacer microempresarios, no es fácil, ¿no? No arranca, en fin, pero va saliendo adelante en la medida en que se estabiliza. Muchas personas dicen, mire, yo conseguí un empleo y nosotros, además, el programa de ingreso mínimo garantizado puede ir cruzando. Quien ya está en pilas y está pagando seguridad social es porque consiguió un empleo, entonces, bueno, bien, chévere. Ya lo ayudamos, tal vez busquemos a una persona que lo necesite un poquito más y que de pronto todavía no podemos ayudar. Pero lo más importante, al final, como lo dice Daniel, como nos lo relata Francisco, Natalia, todo el mundo tenía la ilusión y mucha gente se motivó en pandemia porque vio que muchos la estaban pasando difícil, que tal vez no iban a poder pagar sus servicios, quedarse sin su arriendo, tal vez no iban a poder alimentar a su familia, y eso los motivó a decir, y eso es un gran ejemplo de cultura ciudadana de Bogotá. Hemos tenido otros líos, digamos, mucha gente se queja a veces con razón, porque nos hace falta cultura ciudadana en otros temas, no parquear en la calle, no parquear en los andenes, no obstaculizar a los otros, en fin. Pero nuestro gran ejercicio de cultura ciudadana en esta alcaldía fue poner la vida primero. Nos pusieron a prueba, vamos a ver si la vida de verdad es sagrada, ¿qué tanto está dispuesta la gente a sacrificar por cuidar la vida? Todo lo sacrificamos con tal de cuidar la vida, y fue dificilísimo, pero lo hicimos, porque sabíamos que lo material lo íbamos a recuperar, y efectivamente lo recuperamos. Las microempresas las recuperamos, los empleos los recuperamos, los ingresos poco a poco los hemos ido recuperando, los de las familias y por lo tanto los de los impuestos, porque si no, no crecería el recaudo de impuestos. Y esa maquinita vuelve y se invierte, ¿no? Así como tus huevos y tus aguacates, pues vuelve y se invierte en colegios, en hospitales, en el metro, y va a ir rindiendo sus frutos y generándole oportunidades a todos para tener una Bogotá que estamos construyendo mucho más solidaria, mucho más cuidadora, mucho más inclusiva. Así que de verdad, de esta época muy difícil que nos puso la vida, en general todos los bogotanos vamos a poder sentir muy orgullosos de que enfrentamos muchos desafíos al mismo tiempo. La pandemia, la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la quiebra, el estallido, el paro. Y esta ciudad no se rindió nunca. Cuando menos tuvo, más dio. No solamente dio más aportes voluntarios en el 2020, sino que hicimos, además de eso, una gran donatón. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en abril del 2020 hicimos una donatón enorme. La primera, porque no teníamos plata en el presupuesto para empezar el ingreso mínimo garantizado. Entonces dijimos, hagamos una donatón a ver con cuánto arrancamos. Y solo la donatón de abril del 2020 recaudó 50.000 millones de pesos. Solo la donatón. Una parte fue en equipos médicos, en mascarillas, en cosas para ayudarle al sistema de salud que lo necesitaban. Y con eso empezamos ingreso mínimo garantizado. Me acuerdo que le pudimos dar ingreso mínimo a 75.000 hogares. Y arrancamos. Y después ya conseguimos un poquito más de plata. En fin, y llegamos hasta 1.200.000 hogares, que era lo que estaba lleno de valletillas rojas esta ciudad. La gente se fue a la casa, sí, pero nos puso una valletilla roja para que tuviéramos una señal de, yo me quedo aquí juiciosa alcaldesa porque pero no va a poder trabajar, y si no va a poder trabajar no voy a poder alimentar a mi familia. Y nos tocó irnos a buscarlos, hacerles un censo, incluirlos en el Sisbén, abrirles una cuenta bancaria. Cuando yo llegué a la alcaldía, había 70.000 familias sisbenizadas y bancarizadas a las que le girábamos una transferencia monetaria. En 1 año y medio ubicamos, sisbenizamos, bancarizamos y le giramos ingreso mínimo garantizado a 1.200.000 hogares, de 75.000 a 1.200.000. Ese fue un servicio público de nuestros servidores públicos de la alcaldía increíble para que pudiéramos salir de la pobreza y luego reactivar la economía.
Así que podemos sentirnos muy orgullosos de esta Bogotá que estamos construyendo, solidaria, pujante, innovadora, que no se rindió nunca, que dio más cuando tenía menos y que eso va a quedar para nuestro legado de cultura ciudadana de la que Bogotá se siente muy orgullosa desde que el profe Mocos nos la dejó en el ADN bogotano. Así que a todos y a todas, gracias por sus aportes, gracias por sus impuestos y sigamos aportando a esta Bogotá que estamos construyendo. Un gran abrazo para todos. Entonces, al final, son 2.923.000 contribuyentes los que pagan los impuestos y con eso hacemos todas esas inversiones que la alcaldesa les va a presentar, lo que tiene para mostrar Bogotá, y tenemos mucho para mostrar gracias a los impuestos de los bogotanos, en salud, en educación, en infraestructura, en cultura y en cuidado. Y hay unos datos finales que me interesa compartir con ustedes. Este es el recaudo tributario, aquí es lo que ustedes ven, de las tres últimas administraciones, de esta, la administración de, en ese momento, el alcalde Enrique Peñalosa y del entonces alcalde Gustavo Petro. En la administración Petro se recogieron 39 billones de pesos, en la de Enrique Peñalosa 45 billones y en la de nosotros vamos a recoger en total 47 billones. Claro, estamos recogiendo más. Y eso ha sido importante, ha crecido el monto del recaudo. Pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que es lo que mostramos en la siguiente diapositiva. Y es que la inversión que ha hecho esta administración es mucho más grande que la inversión y estoy hablando en particular en infraestructura social, en infraestructura de transporte, en infraestructura del cuidado. La inversión que hemos hecho, que es mayor, es cerca de 18 billones de pesos, sin terminar de contar lo que falta en este año, es mayor a lo que hicieron en los primeros 3 años Enrique Peñalosa, que fue 9.8 billones, y Gustavo Petro, el alcalde en ese momento, de 8 billones de pesos. Ustedes se dan cuenta, pasó de 8 billones a casi 10 billones y a 17 billones de pesos. Esto para decirles una cosa, la inversión ha crecido mucho más que lo que han crecido los recaudos. ¿Cómo lo hemos hecho? Eso más o menos ocurre por algo que cualquier familia, si uno le pregunta a una familia, oiga, ¿cómo así? Usted compró una casa o comprar una vivienda, pero el ingreso no ha subido tanto como para comprar la vivienda. Pues probablemente esa familia ha salido a endeudarse, ¿cierto? Haciendo las cuentas, entonces uno se puede endeudar. Bogotá hizo las cuentas y decidimos que nos podíamos endeudar. Y eso es lo que muestra la siguiente diapositiva. Eso ha sido una parte fundamental. En la administración de Gustavo Petro, la ciudad se endeudó en 124.000 millones de pesos, en la administración de Gustavo Petro. En la administración de Enrique Peñalosa, en 1.55 billones de pesos. En esta administración, nosotros nos hemos endeudado y nos temamos con lo que nos falta en este año en 7 billones de pesos. 7 billones, es decir, hemos acudido al crédito. Y eso es importante, porque no hubiéramos podido hacer las cosas que la alcaldesa les va a contar si no hubiéramos recurrido al cupo de endeudamiento que generosamente y una actitud, digamos, de gran apoyo a esta administración nos aprobó el Consejo de Bogotá, el cupo de endeudamiento más grande que ha tenido la ciudad. Pero lo hemos hecho de manera responsable, porque nos hemos endeudado porque sabemos que podemos pagar esa deuda. Y esta gráfica que sigue, que es la última, muestra un poquito eso. Cuando estaba el alcalde Antanas Mocus, hace 23 años, aquí en Bogotá como alcalde, hay una cosa que dice cuál es la deuda de la ciudad como proporción de lo que se denomina el Producto Interno Bruto, es decir, como el valor, todo lo que produce la ciudad. Era 3%, en ese momento la deuda de Bogotá era el 3%, allá lo ven ustedes, del Producto Interno Bruto. Pero la deuda fue bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar a 0.5% en el 2018. Solo aumentó un poquito al final del último año del alcalde Peñalosa. Y si ustedes se dan cuenta, volvió a ser 3%, hoy es otra vez 3% en esta administración. Pasa una cosa muy curiosa. Bogotá, en esos 23 años que muestra esa gráfica, es como alguien que tiene una tarjeta de crédito, pero no la usa, ¿sí? No la usa, o sea, tiene cupo, pero entonces año tras año lo usa cada vez menos, menos y menos, hasta que al fin casi que no tiene deuda.
Claro, la pregunta es, ¿uno debe usar la tarjeta de crédito? ¿Uno debe endeudarse? Entonces la respuesta, creo yo, es, si uno no tiene que gastárselo, es mejor que no la use, claro. Si va a dilapidarlo en cualquier gasto, pues no la use. Pero si uno dice, no, yo me tengo que endeudar porque quiero tener un carrito, yo me quiero endeudar porque quiero tener una casita, yo me quiero endeudar porque quiero que podamos ir a pasar unas vacaciones con mi familia, pues probablemente ahí sí vale la pena. Entonces, cuando Bogotá dice, yo creo que sí hay que endeudarse, es porque necesitamos colegios como este, porque necesitamos el completar la troncal de la 68 y la Cali y la primera línea y los centros hospitalarios que también la alcaldesa les va a contar. Por todo eso, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hemos recurrido a esta fuente, a estas, digamos, a esta fuente de financiamiento que es el endeudamiento para financiar estas inversiones estratégicas. Así que gracias a los contribuyentes actuales y gracias a los contribuyentes del futuro, que son los que van a pagar también esas deudas, pues Bogotá tiene mucho que mostrar. Ese es el mensaje principal que quiero dar acá y, por supuesto, decirles a ustedes, contribuyentes, muchas gracias, porque sin ustedes simplemente no es posible construir una sociedad más digna, más justa, más equitativa y digamos, mejor para todos nosotros. Soy cuidadora de mi mamá, que tiene 75 años, tiene 25 años de Parkinson, y de mi nieto Jerónimo, que tiene 1 año. La manzana del cuidado es para respirar, y ahí aprendí a cuidarme, a valorarme, a ahorrar, a vender mi producto. Soy María Jimena Arévalo, soy cuidadora, soy emprendedora y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.